El debate está en la calle y lo ha desatado la propuesta del Ministerio de Sanidad para reducir 7.000 millones de euros en ese ámbito. En concreto, el pago de los medicamentos, de las medicinas, según la renta. Hay muchas cosas a analizar en esa y en el conjunto de medidas. Por ejemplo, si compensa los ingresos que va a generar esa medida con la inversión que va a suponer implantar una tarjeta sanitaria que trasluzca, que enseñe la renta de cada uno y cuánto tenemos que pagar por esos medicamentos. Otra pregunta puede ser si esa medida del pago por la renta sirve para penalizar a quienes abusen de los medicamentos o si castiga más a los que están más enfermos. Y la gran pregunta de todas es si el conjunto de medidas servirá para mantener la viabilidad de nuestro sistema sanitario y de sus prestaciones tal cual las conocemos hoy. Así que son asuntos que trasladamos hoy a nuestra mesa de debate en 30. La compartimos con Manuel Matallanas, es oncólogo y además miembro de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias. También está con nosotros Pilar Chao, es farmacéutica y miembro de la Plataforma por la Libre Apertura de Farmacias. Nos acompaña también Dolores San Martín, es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, y Roberto Fernández Llera, que es doctor en Economía e investigador en la Universidad de Oviedo. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos a los cuatro. Lanzamos como siempre una pregunta de respuesta rápida, breve, lo mejor y lo peor de ese conjunto de medidas en el área de la sanidad. Manuel. La verdad es que lo mejor es difícil de encontrar. Quizá lo mejor de este conjunto de medidas es que por fin conocemos ese conjunto de medidas inicialmente y no la tenemos que presuponer, y que por fin se nos descubre, después de tantas incertidumbres y declaraciones contradictorias, lo que realmente pretenden. Y lo peor es que, en mi opinión al menos, esto no es una simple medida de recorte, sino que es un torpedo a la línea de flotación del sistema sanitario público. Pilar, lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor es que al parecer pues los parados de larga duración no van a tener que pagar nada por los medicamentos. Y lo peor, pues que realmente creo que no va a ser muy efectivo el recorte. O sea, que el recorte no va a ser tan cuantioso, que no se va a llegar a tanto. Lo mejor, considero, entre comillas, es pues la prestación gratuita de los fármacos a los parados. A ver cómo se hace. Y lo peor, por supuesto, desde la Federación de Mayores consideramos el copago de 8 a 18 euros, que es una rebaja de las pensiones. Roberto. Lo mejor yo diría que es avanzar hacia la tarjeta sanitaria única, mejorar la coordinación del sistema. Lo peor es que me temo que es el primer paso y no es el último hacia un deterioro de la sanidad pública. Bueno, pues con esa primera impresión arrancamos, pero antes de entrar en debate vamos a repasar cuáles son los grados en los que se contribuye o no al pago de los fármacos según la renta. Lo vemos. Solo se libran los parados sin prestación y los jubilados con pensiones bajas. El copago farmacéutico afectará a todos los demás ciudadanos dependiendo de su nivel de renta. Los que más tienen colaboran más y los que menos tienen no colaboran. Los trabajadores en activo que ganen menos de 18.000 euros al año y las familias numerosas seguirán pagando, como hasta ahora, el 40% del precio de los medicamentos. Los que ingresen hasta 100.000 euros al año, el 50%, y a partir de esa cantidad, el 60%, aunque con un tope de 60 euros mensuales. Los pensionistas que hasta ahora estaban exentos de abonar el coste de sus medicinas pagarán hasta un 10%, con un máximo de entre 8 y 18 euros al mes, dependiendo de su renta. El consejero de Sanidad en funciones del Principado se ha mostrado favorable a la medida. Los pensionistas que paguen va a ser hasta un tope muy pequeño que equivale a 20 céntimos diarios. Bueno, tampoco es preocupante. Este paquete de medidas implantará además una tarjeta sanitaria única que llevará un microchip y que, presentada en la farmacia, indicará lo que cada usuario tiene que pagar por sus recetas. Además, una gran central de compras se encargará de adquirir los medicamentos para conseguir mejores precios. España es el segundo consumidor mundial de medicamentos. En 2011 fueron a la basura 3.700 toneladas de fármacos, cuyo valor ascendía a unos 1.100 millones de euros. El Ministerio justifica la medida con estas cifras en la mano. Su objetivo, dicen, tiene un efecto disuasorio. En total, el copago farmacéutico, que será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes, supondrá un ahorro de 3.700 millones de euros del total de 7.000 a los que asciende el ajuste de la sanidad.
Un copago farmacéutico que previsiblemente se aprueba mañana en Consejo de Ministros y que, según han explicado voces del Partido Popular, supone un cambio de pagar como se estaba haciendo por la edad a contribuir en función de la renta. ¿El conjunto de medidas os parece que permiten garantizar el sistema sanitario tal cual lo conocemos? Bueno, yo creo que en principio este conjunto de medidas lo que abre es un camino a que el sistema sanitario desaparezca tal y como lo conocemos. Y me baso en ello en el sentido de que trata de establecer un mecanismo de ahorro, un mecanismo de reducción, introduciendo un concepto, y es que utilizamos el sistema sanitario como si fuéramos a comprar unos zapatos o una barra de pan. Cuando el sistema sanitario público español nace del Pacto Constitucional del 78, en el que, además de otros derechos, como es la libertad de empresa, etcétera, etcétera, se decide establecer dos derechos fundamentales, que son la atención a la salud para toda la población y la educación pública para toda la población. Desde ese punto de vista, el establecer diferentes vías y diferencias que obliguen a pagar a las personas en función de su renta destruye el concepto de solidaridad sobre el que se ha construido el sistema sanitario público. Dolores. Yo creo que todo este proyecto va solamente encaminado a privatizar la sanidad. Yo creo que es el único objetivo que nos lleva a todo esto. No lo veo nada. Bueno, hay algunas medidas que pueden parecer, pues bien, ¿no? Las escasas, pero yo creo que todo esto va encaminado a privatizar la sanidad. Pero el sistema sanitario necesitaba que se acometieran medidas de control, de gestión, de mejora de los servicios. Pilar. Sí, necesitaba mejora de los servicios. Bueno, pero realmente la mejora... se necesita mejora en todo, pero yo veo que sobre todo en los servicios farmacéuticos sí se necesita mejora. Realmente farmacias hay pocas, tendrían que haber muchas más farmacias en las ciudades. Pero en el sistema de salud, hablamos del sistema de salud, de sus prestaciones, de cómo contribuimos a él, de cómo se gestiona ese dinero, de la carta de servicios. ¿Todo eso es mejorable y medidas como estas contribuyen a mejorarlo para que sea sostenible o no, Roberto? Todo es mejorable y el sistema sanitario ya llevábamos muchos años diciendo que había que plantearse numerosas reformas. Pero yo siempre suelo decir lo mismo en esto, reforma no significa recorte y reforma en este ámbito a lo mejor significa gastar más e incluso mejorar el sistema en algunas parcelas donde tiene determinadas carencias, ¿no? Pero donde funciona bien, lo que no podemos es ir a recortar, a destruir un derecho que estaba conquistado después de muchos años y que realmente estamos avanzando por una senda muy peligrosa. Yo lo decía en la introducción, me parece que es un primer paso. El hecho de que se pague un 10% me parece casi anecdótico, porque lo considero que es un primer paso hacia no se sabe dónde, pero en todo caso hacia un camino peligroso. Pilar. Por salud pública se restringen las aperturas de farmacias. Pues por salud pública tampoco deberían pagar nada los jubilados, sobre todo, pero nada, a ver si me entiendes. Ya lo han pagado. Lo que se dice también es que este sistema es más equitativo porque el pago de los medicamentos se hace en función de la renta y no en función de la edad, entendiendo que el de la edad generaba ciertas desigualdades. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo en absoluto, porque, vamos a ver, lo digo continuando con la introducción que hice, ¿no? Es decir, el sistema sanitario público español está hecho para que nosotros accedamos a los servicios según la necesidad que tengamos de acceder a los servicios, no según nuestra renta o nuestra capacidad de compra, porque es un sistema diseñado para que todos los españoles tengamos el mismo nivel de accesibilidad. Todos pagamos a través de los impuestos y nuestra diferencia está en el pago de impuestos. El que más renta tiene paga más y el que menos renta tiene paga menos, dentro de los que pagamos. Pero volviendo a las medidas actuales, no es solamente el copago farmacéutico o repago farmacéutico, que va a suponer, en lo que he leído en estos 2 días, entre 1.000 y 1.200 millones de euros de coste, cuando realmente el coste de la puesta en marcha probablemente se aproxime a los 800 o 900. Es decir, es absolutamente incierto que esto suponga un nivel de ahorro económico. Supone una vía, porque va acompañado de otras cosas que están detrás de este acuerdo del Consejo Territorial, como es el de desarrollar carteras de servicios en 3 niveles diferentes, sí. Una cartera básica, otra media, etcétera. Lo cual sintoniza, y perdona que me extienda, con algunas cuestiones analizadas en el debate de hace una semana aproximadamente, en el que decíamos
hablamos de las declaraciones del ministro de Guindos, que establecía que las personas de rentas más altas podrían pagar los servicios a los que accedieran, lo cual era un paso para que se hicieran cargo, se ocuparan de estar suscritos a mutuas, a compañías de seguros y se salieran de la bolsa general del pago del sistema sanitario. Dolores y Roberto. Dijo muy bien Matallana el repago, porque las personas mayores, los pensionistas, después de toda una vida de cotización, consideramos que ahora volvemos a pagar otra vez la sanidad cuando ya la pagamos con nuestros impuestos, nuestro trabajo, toda la vida. Entonces ahora nos vemos con que tenemos que empezar a pagar las medicinas. Entonces sí consideramos que es un repago. Roberto. El Gobierno dijo que no iba a recortar en determinados ámbitos del sector público y entre esos se citaba expresamente la educación y la sanidad. También dijo que no solo no iban a recortar, sino que el único gasto público que iba a subir iban a ser las pensiones. Y bueno, si descontamos esa mínima subida que hubo del 1%, pero ahora le quitamos el pago que van a tener que hacer los pensionistas por los medicamentos, el saldo neto que a mí me sale es negativo. Por tanto, eso es un recorte del estado del bienestar y así hay que venderlo. Vamos a ver, perdona. Sí. Es que ya estamos en lo máximo, ya no podemos subsistir más con nuestras pensiones, porque, vamos a ver, como decía él, en el año 2011 se nos congelaron las pensiones, este año subieron, pero bueno, con el IRPF la mayoría bajaron, y después nos encontramos con gastos añadidos de ayudar a nuestros hijos, a personas que tenemos en el paro, a familiares nuestros, a pagar hipotecas, la subida, creo que en 3 años subió un 26% la luz. Porque tener en cuenta que estamos hablando de, aquí decían antes, las pensiones más bajas, no, las que se libran del copago son las no contributivas, que son 300 y pico euros, porque luego hay una mayoría de pensiones entre 600 y 700 euros, que Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? Y parece mentira, pero 8 euros, ya no digo los 18, pueden suponer mucho en una semana para un pensionista, pero muchísimo, con lo cual estamos dispuestos a luchar y desde luego no vamos a consentir más que se nos siga apretando. ¿Os parece que el esfuerzo que se pide a los ciudadanos en una situación en la que estamos también de crisis económica es equitativo y proporcional? No, en absoluto. Yo creo que una vez más las medidas se centran precisamente en quien más está padeciendo la crisis y es menos responsable de ella. Llama la atención que esa intención recaudatoria del Gobierno no se pose ni en colocar tasas a los bancos, que han sido los causantes de la crisis, no se pose en establecer una central de compras excesivamente, diciéndolo ahora como lo dicen, pero contradiciéndose, porque el Gobierno ha presionado a los laboratorios que se presentaron a la subasta convocada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, precisamente de medicamentos. Hay 3 laboratorios que fueron adjudicatarios con una bajada espectacular que ahorraba cerca de 1.000 millones de euros en el consumo de farmacia en Andalucía y está presionando a los laboratorios para que no acudan a ese tipo de subastas, con lo cual está contradiciéndose y diciendo claramente mentiras. Lo que intenta claramente es romper el sistema sanitario, romper su concepto, porque tiene muchas más medidas de ahorro. Roberto y luego Pilar. Yo comparto algo que se dijo antes también en la mesa, y es que estamos hablando de una demanda que no es una demanda de un bien cualquiera, es una demanda de salud. Por tanto, lo deseable es que nunca fuésemos al médico porque estamos muy sanos, pero como eso, pues por desgracia, no ocurre, pues alguna vez tenemos que ir y tenemos que consumir medicamentos. Si esto se hace a un precio mayor, en fin, esto es de pura lógica, pues habrá gente que no pueda pagar ese precio mayor. Y no me sirve que excluyan a determinados colectivos, porque entonces volvemos a la época de la beneficencia, y no hablamos de beneficencia, sino de un derecho universal, consagrado así en la Constitución y consagrado así en la Ley General de Sanidad, que yo sepa sigue vigente. Segunda cuestión. Respecto a si hay que hacer un esfuerzo especial en la crisis, seguramente, ya lo estamos haciendo, faltaría más, pero si hay que pagar más, la vía adecuada es financiar la sanidad con impuestos. Y esta es la vía, porque además así lo establece también la legislación. Efectivamente. Pilar. Bueno, otra forma de ahorro sería que se disminuyeran el número de comprimidos que hay en los medicamentos. Está contemplado sí también. Está contemplado. Bueno, como propuesta sin pero plazos, para hacer eso habría que abrir muchas más farmacias, porque ahora mismo el número de farmacias que hay, vemos cómo están las farmacias, que están llenas de gente. ¿En qué momento pueden hacer eso?
¿En qué momento? Los farmacéuticos, hay que abrir más farmacias. El Colegio de Farmacéuticos de Asturias, en concreto, enviaba un comunicado y hacía declaraciones en el sentido de lamentar que se cargara sobre los ciudadanos la responsabilidad o el coste de este tipo de medidas, pero también apuntaba que quizá habría que tomar medidas dentro del ámbito sanitario en otra dirección que no fuera exclusivamente la de los fármacos. ¿Hay margen en otra línea que no sea la de la farmacia y la del gasto farmacéutico para ajustar cuentas? Evidentemente hay margen. Otra cosa es que el margen intencionado lleve a descapitalizar el sistema público. Una cosa es establecer medidas de eficiencia, de ahorro y de buena gestión en las que podemos coincidir absolutamente, centrales de compras, introducir en el registro de medicamentos y prohibir a los laboratorios que establezcan medicamentos más caros cambiándoles una mínima parte de su formulación que no implica para nada ningún beneficio asistencial, pero que les da de 10 a 20 años de patente y cobrar muchísimo más, la subasta de medicamentos, etcétera, etcétera. Como dije en otra ocasión, el uso tecnológico, sea fármacos o sea tecnología, el uso tecnológico es lo que más aumenta el gasto en sanidad. Establezcamos que la Agencia de Evaluación de la Tecnología solamente dé paso a aquellos avances tecnológicos que realmente repercutan en un beneficio de la atención sanitaria. Pilar. Bueno, en España hay muchísimas subvenciones. Vemos los boletines oficiales del Estado y bueno, subvenciones, pero para todo, y pues oye, recorten mucho más en subvenciones. Bueno, sí, son propuestas que hay que recortar en recogiendo. Subvenciones, señores, hay que recortar. ¿En cuáles, por ejemplo? De todo, hay que recortar más en subvenciones, que recorten más. Es que es como si tuviéramos una fábrica de billetes en España. A ver, ahí no estoy de acuerdo con ella. Sí. No estoy de acuerdo con ella, déjame argumentarte un poco, ¿no? Si tú estás en una asociación. Si antes dije todo lo que dije, cómo nos fueron apretando. Para encima, ahora se nos recorta, bueno, pues por el contexto de crisis que nos estamos teniendo y todas estas cosas, pues se nos recorta un 20% de las subvenciones que teníamos para talleres y envejecimiento activo. Vamos a ver, nuestra federación gastó en el año 2011 4,5 millones de euros en actividades y en puestos de trabajo. Si ya nos reducen todo esto, para encima tenemos que asumir el copago, para encima nos quitan el 20%, ¿qué hacemos? ¿Dónde hacemos las actividades? Porque de lo poquito que nos queda de la pensión, esa ayuda de algo, de una asociación, de un centro social, nos servía para salir de casa y para hacer actividades. Si nos lo recortan, entonces ya nos quedamos en casa y ya... Pedía la palabra Roberto y luego Manuel. Sí, preguntabas antes si había margen para la mejora. Por supuesto que lo hay, pero vamos a ver... También lo había antes de la crisis, lo que pasa es que ahora esto se utiliza como disculpa para recortar, no para reformar. Insisto otra vez que el matiz es muy importante. Claro que hay mucho margen para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, en el ámbito de los medicamentos genéricos, en el ámbito de la gestión hospitalaria interna, la apertura de quirófanos, los centros de salud que se puedan autogestionar de alguna forma. En fin, hay muchas vías y todo está inventado en economía de la salud. Aquí como economista me toca hablar un poco de esto, ¿no? Y una cosa nada más. Creo que es muy importante reforzar una cosa de la que nunca se habla, que es la medicina preventiva. Si estamos más sanos porque prevenimos, gastaremos menos en salud. En 30, Manuel. Sí, lo tomo rápidamente, lo último que has dicho. En la reducción del presupuesto, en los presupuestos generales del Estado del Ministerio de Sanidad, se carga la mayor parte de actividades en salud pública, porque este tema que ha tocado es fundamental. Es decir, el modelo sanitario en el que la medicina preventiva y la atención a la salud pública es prioritaria, minimiza mucho los costes de la atención sanitaria después. Y sin embargo, eso no se ha desarrollado en el país porque se ha tendido siempre a considerar solamente atención a la salud los servicios sanitarios. Bueno, hemos salido a la calle un día más a preguntarles también a los ciudadanos por su opinión, cómo viven, cuáles son sus inquietudes, qué les preocupa, cómo ven esto de pagar los medicamentos según los ingresos y según la renta. Y esto es lo que nos han contestado. Hombre, si van a hacerlo los que más renta tienen, entonces sí, que haya una equiparación, claro. Es decir, ni regalar como se regalaban antes los medicamentos, que iba el abuelo con 5.000 recetas para toda la familia, pero tampoco que, es decir, si alguien necesita un medicamento, que pueda acceder a él. Alguna medida se tiene que tomar, porque tampoco se puede aguantar, un país tampoco puede aguantar el gasto. A mí lo que no me parece bien es que los que menos ganan tengan que pagar bien 8, 10, 18, lo que sea. A mí no me parece bien. Esta crisis, pues según dice la gente, dice que la traen los banqueros, que la traen yo, pues, que lo paguen ellos. Se abusa un poco de, ya sabes, de familias que tienes,
que si lo sacas para ellas para que no paguen, como tenemos la tarjeta de los jubilados barata, vamos, bueno, barata no se pagan impuestos, pero bueno. Pero en realidad me parece que tal como está la cosa, debían quitarlo en otras partes. No, yo veo que hay como unos topes, es muy complicado de entender, porque hay unos topes en función de los ingresos mensuales. Bueno, y yo ayer vi la ministra de Ana Mato, y es que realmente, no lo sabía explicar, no, es que fue doloroso. Verla hoy completamente se trababa, no se confundía, bueno, es que aquello era imposible. Cuando la misma titular del ministerio no sabe explicar la medida, vamos, es que... Este gobierno hizo un engaño electoral, prometieron a la gente muchas cosas y después no hicieron nada, al revés, cada vez más. Y esto poco va a significar para el gobierno después de todo, porque nos cobren a nosotros un 10%, me parece que es... No creo que a la larga signifique demasiado. Sí, tienen mucho que ajustar, pero yo creo que pueden ajustarlo de sus sueldos, de sus escoltas, de sus viajes privados, de otras muchas cosas. Se podía ajustar. Decía el portavoz del PP ayer que no era para tanto, que eran 4 cafés. Bueno, pues que deje de tomarlos él. Esa expresión de los 4 cafés, esas declaraciones las hacía el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Empezamos por Dolores, Roberto. Sí, yo digo por qué tenemos la culpa de todo ahora los mayores. A ver, la población está invertida ya desde hace muchos años, ¿eh? Ahora somos mayoría de personas mayores. Esa población, la pirámide se invirtió hace años. ¿Por qué no se tomaron medidas? ¿Por qué, como decía el señor, dicen que van y sacan recetas para toda la familia? ¿Por qué no se controlan las recetas? El médico, ¿por qué no controla las recetas? O sea, que es muy fácil culpabilizar a alguien. No, desde un principio controla lo que tiene que hacer, controla el dinero, controla el gasto. No vamos a cargar más ya con la culpa de todo, porque estamos aquí, somos la mayoría de esta autonomía y vamos a luchar para, como decía antes, ya no nos sigan ni culpando ni apretando más. Roberto. No, yo medio en broma, medio en serio, cuando hablaban de esto de los 4 cafés, hombre, tendría que escuchar a su compañero de partido, Antonio Beteta, cuando decía que los funcionarios no se tomen cafés. Vamos a ver si se aclaran, si tomamos café o no tomamos café. Pero bueno, hecha esta broma, no me parece serio frivolizar con esto. Y no me parece serio ni siquiera ante eso que se llama los mercados, porque estamos dando una imagen de país de pandereta, una imagen de que tenemos un buen sistema y que lo queremos autodestruir, implosionar, y esto no me parece lo mejor que podemos hacer de cara al exterior. Pilar, ¿qué te ha parecido lo que hemos visto? Pues que los ahorros hasta ahora que han hecho los gobiernos se han metido siempre con el mundo del medicamento. Bien, quitándole a los farmacéuticos parte de lo que tenían que cobrar, o bien ahora quitándoselo a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues quieren echar la culpa de toda la historia al medicamento, o sea, por el medicamento van a solucionarlo todo. Manuel. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho en parte ya, ¿no? Pero que la encuesta es un mosaico de lo que realmente piensa la población y sobre todo es un mosaico de lo que intenta producir este tipo de medidas, de una manera demagógica. Hacer creer que es justo una medida solo por el hecho de que los que tienen más rentas paguen más, cuando realmente el mecanismo que se busca es otro. Pero decir que el sistema sanitario público español, gastando en torno al 7,5% del Producto Interior Bruto del país, es un sistema que está incluso subfinanciado. Es decir, no es un sistema que esté sobrefinanciado. Por lo tanto, en los últimos 5 años se discutía aumentar un punto más la financiación. En segundo lugar, es de los más eficientes del mundo occidental, incluso en los hospitales, que son los centros más caros. Por tanto, no es verdad. Y tercero, esta serie de medidas que se han presentado de una manera que no me extraña que la ministra se trabara, porque es imposible no trabarse si no sabe lo que hay detrás, porque no han presentado ni la más mínima memoria económica de lo que esto supone, no solamente en recaudación, sino en gasto para ponerla en marcha. Realmente es toda una serie de medidas en sí mismas absolutamente presentadas de una manera atolondrada. Los mercados, los siniestros mercados están castigando al país precisamente por eso, pero además es que no son medidas recaudatorias, yo insisto en este mensaje, son medidas dirigidas a ir minando y destruyendo la homogeneidad del sistema sanitario público. Y quiero insistir en que estamos centrándonos mucho exclusivamente en la farmacia, pero lo que se refiere a las carteras de servicios es muchísimo más preocupante todavía, porque puede suponer
un gasto para los ciudadanos muchísimo mayor, que es el de desfinanciar el sistema público, porque liberará precisamente a la población que más dinero paga por impuestos para sostener el sistema sanitario público, para que lo empleen en empresas privadas, en consultorías privadas. Es muy peligroso. De la cartera de servicios homogénea para todo el Estado, lo poco que sabemos es que contemplará una cartera básica, una cartera común suplementaria y otra común accesoria. Se incluirán prestaciones ambulatorias, los protocolos obligados para el tratamiento de determinadas patologías y el transporte no urgente, que parece que tiene distinto tratamiento según las comunidades. ¿Qué os parece? Que tiene que haber una cartera de servicios mínimos, yo creo que eso es una cosa elemental. Ahora, hay que discutirla, pero hay que discutirla, no hay que imponerla, que es una cosa muy diferente. A partir de ahí yo no me atrevo a decir cuáles deben ser los servicios mínimos. Lógicamente, lo que sean prestaciones más avanzadas y que estén por encima de ese mínimo, pues cada comunidad autónoma, dentro de su autonomía, deberá financiarlo, también con cargo a sus propios recursos. Pero es básico que exista ese catálogo mínimo. Con cargo a sus propios recursos, que son recursos que en definitiva dependen de una transferencia del Estado. Bueno, y de sus propios impuestos, que a menudo se olvida que tienen un tramo autonómico, por ejemplo, del impuesto de renta, que es la mitad del impuesto y que muchas veces muchas comunidades, como Madrid, lo ha estado bajando al tiempo que rebajaba también el gasto en sanidad pública. Pilar, apuntabas. Bueno, que considero que estamos ahora mismo pues, en un estado pues, de alerta, como si dijéramos, con respecto al tema económico de España. Pues si estamos en un estado de alerta, pues tendríamos que a lo mejor pues buscar ayuda, pues a lo mejor entre toda la población. Oye, vamos a poner una cuenta corriente y ahí todo el mundo que quiera aportar algo, que aporte y que meta dinero ahí. Oye, pues a lo mejor hay mucha gente que mete dinero y que mete bastante. En plan comuna social, comunidades participativas, soluciones alternativas. No es ninguna broma, ¿eh? A ver, perdona, pero hay 5.000 millones de euros, que creo que tengo por aquí, invertidos en equipamientos en esta autonomía que están cerrados o no terminados. Entonces, mala gestión. Efectivamente, mala gestión, pero que ahora nosotros tengamos que aportar cuando hay esa cantidad de millones de euros en equipamientos que se hicieron sin el control exhaustivo y la necesidad de hacerlos. Me importa que fueran con fondos del Estado, con fondos mineros, etcétera, etcétera. Ahí están. Tenemos un estudio hecho y lo que no vamos a permitir es que los pensionistas ahora mismo se vean afectados por todo esto y menos hacer una cuenta corriente para que la gente vaya a aportar allí. Es una cosa, cada uno si quiere dar, pues, o sea, no se trata de que quede ahí. Se cuenta para un caso puntual, es un caso puntual. ¿Quién nos llegó a este caso? Bueno, pues quien nos haya llevado. Todos pues hemos participado, porque todos han recibido subvenciones, todo el mundo ha participado. Pues no, yo no me siento partícipe de todo esto. Yo entiendo. Habrá mucha gente que nos esté viendo, Pilar, que no haya ido al médico en el último año y que no haya sacado ni una sola receta. Y en muchos años. Y en muchos años, afortunadamente. Yo ahora estoy dependiendo del médico. Y yendo pues continuamente. Y he pasado años y años y años sin ir al médico para nada. Y yo he pagado mi sanidad sin coger una baja ni nada, y no pasaba nada, y yo no me importaba nada. Es que esa es la razón de ser del sistema sanitario público. La razón de ser del sistema sanitario público es que paguemos todos los ciudadanos por impuestos, porque ningún país serio, al margen de la buena intención de crear una cuenta o de ayudar o de ONGs, ningún país serio financia su Sistema Nacional de Salud con una cuenta corriente pública. Lo que sí diría, de verdad, es que en este país no hay que retroceder en esa situación que tenemos en el sistema sanitario público. No hay que retroceder. Estamos en la recta final del programa, minuto y medio. Os pido conclusión en 30. Empezamos por aquel lado de la mesa. Roberto. Conclusión de situación. Estamos hablando de un derecho universal, un derecho que costó muchos años consolidar y que sería una pena que por la crisis nos lo llevásemos por delante. Es que además hay un negocio ahí muy importante si esto se privatiza, por tanto las presiones son muy fuertes para que esto se privatice, entonces hay que tener mucho cuidado con que las medidas se tomen con sensatez. Dolores, conclusión en 30. La conclusión, esperemos mañana ver el Consejo de Ministros porque hay todavía mucha letra pequeña que leer, porque yo diría el chip, la tarjeta, todo esto, ¿cuánto nos va a costar? ¿Dónde va a quedar nuestra privacidad? Porque vamos a ir al farmacéutico y se va a enterar qué clase de pensión tenemos. Eso
Eso, bueno, cada uno es nuestra vida, no tiene por qué saberlo ni el médico, ni la farmacéutica, ni la enfermera. Vamos, a ver cómo, yo espero al viernes, a ver cómo se resuelve todo esto. Pilar, en 30, conclusión. Yo pienso que por ahí, que seguramente mañana que no lleguen a nada en el Consejo de Ministros. Pues así declara también Manuel. Bueno, yo espero que mañana, desgraciadamente, sí que van a llegar a cosas, van a seguir tomando decisiones, porque el único objetivo claro que tienen es tratar de hacer que el sistema sanitario público se abra a las compañías de seguros privadas, se privatice, se enajene y se rompa un derecho constitucional que no debería romperse. Que esto no es una simple medida de recorte, porque económicamente nadie ha mostrado que signifique realmente un ahorro y porque además pienso que la población debe responder a este tipo de medidas con una movilización cada vez mayor. Manuel, Pilar, Dolores, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por seguirnos una noche más en Debate en 30. Recuerden, volvemos mañana, será viernes, después del Consejo de Ministros, hablaremos de educación a las 9:30. Adiós.